El sonido que escuchan no es la señal de auxilio de un accidente marítimo común. Es la llamada mortal de la flota fantasma de Putin, valorada en miles de millones de dólares. En la noche del 28 de noviembre, dos enormes petroleros, vitales para Rusia, el Kairos y el Virat, vivieron un infierno con solo minutos de diferencia. Esa noche, estos dos barcos fantasma navegaban frente a la costa de Kandira-Kefken, en la principal ruta comercial desde Estambul hacia el Mar Negro. Este no es simplemente un punto aleatorio en el océano. Es la ruta obligatoria para miles de embarcaciones, y uno de los corredores marítimos más seguros del mundo, donde la Guardia Costera de Turquía siempre está en alerta máxima. Los barcos se desplazaban sin carga, en dirección a Novorossiysk, el principal puerto petrolero de Rusia en el Mar Negro, para recoger su mercancía. El plan del capitán era simple: mezclarse entre los miles de barcos que salían del estrecho, llegar a Novorossiysk bajo la protección de las aguas turcas, y llevar el dinero del petróleo de vuelta al Kremlin. Pero estaban equivocados. No eran invisibles. Estaban siendo vigilados. El primer ataque golpeó al Kairos alrededor de las 8:30 de la mañana de la noche. Según el informe oficial de la Dirección Marítima de Turquía y los datos de tráfico en la zona, una fuerte sacudida ocurrió en la sala de máquinas del barco. Mientras la tripulación activaba el sistema de extinción de incendios, y antes de que pudieran recuperarse del impacto, llegó un segundo ataque, más devastador. Minutos después, otro barco en la misma ruta fue sacudido por explosiones aterradoras. En la misma zona, el mensaje de pánico del petrolero Virat resonó en todas las frecuencias del Mar Negro. El Kremlin se escondía detrás de la excusa habitual de un fallo técnico. Sin embargo, la llamada de la tripulación que acaban de escuchar en una frecuencia de radio abierta destrozó por completo la política de negación de Rusia. Y los datos de fuentes abiertas, OSINT, de la escena nos gritan la verdad a la cara. Los drones navales de Ucrania ahora están cazando barcos rusos incluso en las aguas más protegidas. Las autoridades turcas informaron que se lanzó una operación de rescate a gran escala después de que los dos barcos fantasma rusos se incendiaran. Gracias a la rápida intervención de la Guardia Costera y los equipos de rescate de Turquía, las tripulaciones de ambos barcos fueron rescatadas. 25 personas del Kairos y 20 del Virat. Este ataque fue muy probablemente llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Armada en una operación conjunta, utilizando vehículos de superficie no tripulados, USV del tipo Magura V5 o Sea Baby. Estos drones no son simples botes, son los cazadores más peligrosos de la guerra asimétrica, equipados con un alcance de más de 800 kilómetros, una ojiva de 300 kilogramos y un sistema de video en tiempo real controlado por satélites Starlink. Esta fue una audaz operación que alcanzó la ruta comercial más transitada de un país miembro de la OTAN. El hecho de que los barcos estuvieran vacíos en ese momento salvó a la costa de Kandira y al ecosistema del Mar Negro de un desastre ambiental masivo. Pero no salvó a Putin del desastre económico. Porque el mensaje enviado fue más fuerte que la bomba que explotó. No importa si intentan romper el embargo o buscar refugio en aguas de la OTAN, bajo la vigilancia de la Marina turca. No importa si llevan carga o no, los encontraremos. Miren, si leen este evento como un simple incendio de barco, se están perdiendo el panorama completo. El momento y la elección de los objetivos del ataque no fueron una coincidencia. Los objetivos no fueron el casco, sino directamente la parte más vulnerable del barco, la popa, es decir, la hélice y la sala de máquinas. El incendio en la sala de máquinas del Kairos dejó al barco inmovilizado, poniéndolo en un estado de misión neutralizada. Este fue un éxito técnico. En lugar de hundir un barco de miles de toneladas, el operador del USV eligió inmovilizarlo, convirtiéndolo en un símbolo de advertencia, en llamas en medio del mar. Aunque las declaraciones oficiales rusas nuevamente apuntaron a un accidente o una fuga de gas, las grabaciones de radio de la escena y los registros de daños en el casco confirman que se trató de una emboscada organizada, planificada y de alta tecnología. Esto no fue un ataque rápido y sorpresivo, sino una declaración de dominio regional. Ucrania está diciendo: ningún barco ruso que salga del puerto de Novorossiysk puede garantizar que llegará al estrecho de forma segura. Este fuego frente a la costa de Kandira no quemó realmente el barco, sino el dinero en las arcas de Rusia. Necesitamos detenernos aquí y plantear la peligrosa pregunta que todos tienen en mente. ¿Cómo pudieron los drones de Ucrania viajar más de 600 kilómetros desde la costa de Odessa, rodeando Crimea o siguiendo una ruta en mar abierto, para llegar a las aguas frente a Kandira? Este es el punto más crucial de la investigación. Porque esta es un área monitoreada 24/7 por la Armada de Turquía con una de las redes de radar más avanzadas del mundo. ¿Fue este viaje mortal de 600 kilómetros simplemente una hazaña de batería y potencia de motor? ¿O acaso Ankara abordó esta operación con una ceguera diplomática? Planteemos los escenarios. La primera hipótesis podría ser el camuflaje comercial. La inteligencia ucraniana, GUR, no envió estos drones a mar abierto por su cuenta. Es muy probable que estos drones se escondieran a la sombra del denso tráfico de barcos mercantes en el Mar Negro. Con una sección transversal de radar, RCS, casi tan pequeña como la de una gaviota, estos vehículos se infiltraron en aguas turcas ocultándose tras las firmas magnéticas y de radar de los enormes buques portacontenedores. Esto se conoce como ocultamiento en el flujo de tráfico, en la doctrina militar. Sin embargo, evadir el radar de Turquía no es tan fácil. Esto nos lleva a la segunda hipótesis, más oscura y estratégica.
Nuestra segunda hipótesis podría ser la silenciosa molestia de Ankara. Turquía ha aplicado meticulosamente la Convención de Montreux durante meses. Sin embargo, la flota fantasma de barcos chatarra de Rusia representa una amenaza ambiental masiva para el estrecho del Bósforo. El riesgo de que Estambul quede cubierta de petróleo durante meses en caso de un accidente puede haber puesto a prueba la paciencia de Ankara. ¿Pudo haber entrado en juego aquí la ecuación de ¿el enemigo de mi enemigo? Incluso si Turquía no compartió activamente inteligencia con Ucrania, ¿podría haberse hecho de la vista gorda ante esta operación de limpieza en sus propias aguas territoriales? En diplomacia, esto se llama consentimiento tácito. El mensaje es muy claro. Puede que Ankara no le haya dicho a Rusia, no dejes que estos barcos chatarra pasen por mi estrecho. Pero al no oponerse a que Ucrania castigara a estos barcos en mar abierto antes de que entraran al estrecho, enviaron indirectamente el mensaje más contundente al Kremlin. ¿Cómo encontraron los drones ucranianos esas coordenadas como si las hubieran puesto ellos mismos? La respuesta podría no estar en Ankara, sino en el teléfono que tienes en tu bolsillo. AIS, Sistema de Identificación Automática. Estos barcos deben ser visibles en el tráfico marítimo civil. Ucrania pudo haber seguido la ruta de estos barcos segundo a segundo, usando solo datos de fuente abierta, o SINT, como Marine Traffic. Cualquiera que sea el resultado, un hecho permanece. El radar de Turquía vio algo esa noche. Pero Ankara pudo haber elegido permitir que esas cosas atacaran la flota ilegal de Rusia. Esto no es una acusación, solo una inferencia, y está dentro del ámbito de lo posible. Este no es el fin de la neutralidad de Turquía, sino el momento en que se agotó la paciencia internacional con la flota fantasma de Rusia. Esta situación demuestra que la capacidad de vigilancia y disuasión de Rusia en el Mar Negro se ha derrumbado por completo. Mientras la flota rusa del Mar Negro retiraba sus barcos a Novorossiysk para proteger sus puertos, convirtió por completo el centro y sur del Mar Negro en un coto de caza para los drones ucranianos. Los radares estaban ciegos, los barcos patrulla atrapados en los puertos. Este incidente demuestra que la capacidad de vigilancia de Rusia en el Mar Negro se ha derrumbado por completo. Sin embargo, este ataque no fue un evento aislado. El fuego en Kandira fue en realidad la continuación de un incendio mucho mayor, porque el último bastión de Putin en el Mar Negro, Novorossiysk, también se está desmoronando. Para entender esto, solo tenemos que retroceder 2 semanas. Putin había pintado un cuadro terrible, pero la respuesta que recibió fue mucho más terrible, más rápida y más humillante. Putin lanzó un ataque brutal contra Kiev el 13 de noviembre. En solo unas pocas horas, en la noche del 14 de noviembre los misiles ucranianos convirtieron el puerto de Novorossiysk en una escena infernal. La escala de este ataque fue tan grande y catastrófica que el gobernador ruso se vio obligado a declarar el estado de emergencia en la ciudad. Los marineros turcos en el puerto grabaron los momentos infernales que iluminaron el cielo esa noche. Los sistemas S-400 que protegían el puerto, los almacenes del puerto, las terminales de petróleo y los muelles fueron destruidos. Ucrania los arrasó con una combinación de misiles Neptune de 1000 kilómetros de alcance y drones. Y la confirmación vino desde lo más alto directamente del señor Zelensky. Este fue el primer gran ataque del orgullo nacional de Ucrania, el misil de crucero, Neptune de largo alcance, con un alcance de 1000 kilómetros. Los rusos habían confiado ciegamente en las 12 lanzaderas S-400 Triumph que habían acumulado en el puerto. Los sistemas de defensa aérea estaban en pánico, disparando al cielo sin saber a qué le daban. Y poco después silencio y una explosión secundaria masiva. El escudo había caído. ¿Recuerdan la escena infernal grabada por los marineros turcos? Esos comentarios de «qué bien» no se referían solo a un depósito de petróleo en llamas. Lo que presenciaron fue la quema impotente de las 12 lanzaderas S-400 del 1537º Regimiento de Misiles Antiaéreos. Los rusos habían confiado ciegamente en las 12 lanzaderas S-400 Triumph que habían acumulado en el puerto. Sin embargo, la unidad alfa del SBU preparó una ingeniosa trampa combinada. Primero, se enviaron drones suicidas como el FP-1 y el FP-2 como señuelos. El objetivo no era impactar las lanzaderas, sino obligar a los costosos radares del S-400 a activarse, saturarlos y mantenerlos ocupados. Mientras los operadores de defensa aérea rusos se concentraban en estos objetivos baratos, el verdadero golpe mortal provino de los misiles Neptune de largo alcance que vuelan bajo y son altamente maniobrables. En el momento en que el escudo cayó, comenzó la segunda fase de la operación. El Ministerio de Defensa ruso declaró: derribamos 66 drones en la región de Krasnodar. Quizás eso sea cierto, pero no cambia el hecho de que la fuerza principal alcanzó sus objetivos. Ahora, han desviado su atención hacia el centro económico indefenso. El objetivo principal, el puerto petrolero de Shesharis, propiedad del monopolio estatal ruso Transneft. Los depósitos de petróleo, las importantes instalaciones de bombeo y los muelles donde atracan los superpetroleros fueron atacados uno por uno. Horas después del ataque, el monopolio estatal ruso Transneft se vio obligado a emitir un comunicado oficial. Todas las operaciones en el puerto de Novorossiysk han sido suspendidas. ¿Saben lo que esto significa? Significa que una quinta parte, es decir, el 20% de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia, quedó paralizada de la noche a la mañana. Significa una interrupción del 2% en el suministro mundial de petróleo.
Tan pronto como se difundió la noticia del ataque, los precios mundiales del petróleo Brent se dispararon inmediatamente entre un 2% y un 3%. Putin necesita ese petróleo para financiar el conflicto que inició en Ucrania. Ahora, ese petróleo arde en su propio puerto. Esto significa que el flujo de dinero a su presupuesto para el conflicto fue cortado de la noche a la mañana. Como mencionamos antes, las llamas en Novorossiysk no solo atacaron el petróleo ruso. La incapacidad de Putin también ha asestado un golpe a su aliado Kazajistán. El ataque también cerró temporalmente el puerto del consorcio del oleoducto del Caspio, CPC, ubicado justo al lado. Ahora Putin se ha convertido en un socio poco fiable, que ya no puede proteger a sus aliados e incluso está tomando sus economías como rehenes para su propio conflicto. Y justo entonces otro golpe vino del este. Japón anunció duras sanciones, en sincronía con Ucrania, dirigidas a la flota fantasma, que Rusia utiliza para contrabandear petróleo desde puertos como Novorossiysk. Este es un escenario de pesadilla para Putin. Mientras Ucrania destruye físicamente el puente petrolero de Putin en Novorossiysk, gigantes económicos como Japón están hundiendo legalmente los petroleros de la flota fantasma que Rusia usa para cruzar ese puente. Putin se ha convertido en un socio tan arriesgado que incluso compradores como China se ven obligados a aumentar las importaciones de Arabia Saudita para llenar el vacío dejado por el petróleo ruso. Entonces, ¿por qué 2 trozos de metal quemado frente a la costa de Kandira convierten la vida de un funcionario en Moscú o de un trabajador de una refinería en Siberia en una pesadilla? Si solo ven este ataque como un éxito militar, o aislado de los ataques a Novorossiysk, se estarán perdiendo la enorme catástrofe económica que yace bajo la punta del iceberg. O más bien, bajo la capa de petróleo en llamas. Este ataque ha creado un efecto dominó en la ya frágil economía de guerra de Rusia. Y esta ola se acerca a la orilla, lista para golpear las arcas del Kremlin. Hay una regla simple en el mundo del transporte marítimo: si hay riesgo, los precios suben. Hasta ahora, Rusia ha utilizado compañías respaldadas por el Estado y cuestionables internacionalmente o aseguradoras de terceros poco transparentes para asegurar los buques de su flota fantasma. Sin embargo, los continuos ataques a Novorossiysk y el ataque a barcos en un área como Kandira, una arteria vital del tráfico internacional considerada segura, han cambiado toda la ecuación. Todo el Mar Negro ha entrado ahora en un estado de conflicto, para las compañías de seguros y los capitanes de barco. ¿Qué significa esto? Los armadores lo suficientemente audaces, o codiciosos, para transportar el petróleo ruso ahora tendrán que duplicar, triplicar, o incluso cuadruplicar sus tarifas de flete. Rusia ahora tendrá que gastar las ganancias del petróleo vendido por encima del tope de 1,200 pesos por barril en tarifas de flete exorbitantes y primas de seguro por las nubes. Por otro lado, el puerto de Novorossiysk, la principal puerta de entrada de Rusia al Mar Negro, maneja alrededor del 20% de las exportaciones totales de petróleo del país. ¿Qué pasará si los barcos se niegan a ir a este puerto por temor a ser atacados, o si encontrar un barco se vuelve imposible? El petróleo se acumulará en los puertos. Es una pesadilla logística. El petróleo no se puede almacenar en una bodega como un par de zapatos fabricados en una fábrica. Fluye continuamente a través de oleoductos. Si no puedes cargarlo en un barco y enviarlo, tus tanques de almacenamiento se llenarán. Cuando los tanques se llenan, las refinerías tienen que ralentizar o incluso detener la producción. Eso sí que es un fallo sistémico. Cuando las refinerías cierran, no solo se detienen las exportaciones. La producción de gasolina y diésel para el mercado interno ruso también se paraliza. Las refinerías de India y China que compran el petróleo de Putin continuarán con este negocio mientras sea barato y fiable. Sin embargo, cuando la ruta del Mar Negro se convierte en un juego de ruleta rusa, esa fiabilidad desaparece. ¿Por qué un comprador indio se arriesgaría a que el petróleo por el que ya pagó termine en llamas a la entrada del estrecho del Bósforo? Recurrir a alternativas, Arabia Saudita e Irak, se convierte en una necesidad comercial. Esta situación significa que Rusia perderá cuota de mercado permanentemente. Una vez que pierdes un cliente, tienes que hacer concesiones mucho mayores para recuperarlo. Con solo un dron, un misil Neptune, Ucrania ha dado un jaque mate estratégico a la multimillonaria estrategia de mercado de Rusia. El Mar Negro ya no es un lago ruso. Es un callejón sin salida para la economía de Rusia. ¿Creen que este bloqueo económico obligará a Putin a arrodillarse? ¿Y cómo interpretan el silencio de Ankara sobre este asunto? Conversemos en los comentarios. Gracias por vernos.